A ver, para los vikingos morir en batalla era casi un honor, ¿verdad? Lo buscaban. Pero había algo que les aterraba, algo mucho peor que cualquier espada. Se llamaba el Fimbulveter. Piensen en esto, un invierno de tres años, sin un solo verano. Era la señal de que todo se acababa, el Ragnarok. Siempre hemos pensado que, bueno, que era solo un mito, una leyenda, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si el Ragnarok pasó de verdad? Fíjense en estas palabras, sacadas de poemas antiquísimos como la Voluspa. Son, bueno, ponen los pelos de punta. Y es que aquí no se habla de héroes ni de batallas gloriosas, para nada. Hablan de un apocalipsis a escala cósmica. Es literalmente la descripción del fin del mundo tal y como lo conocían. Y aquí es donde llegamos a la gran pregunta, la que lo cambia absolutamente todo. ¿El Ragnarok es un simple cuento? ¿Una historia para que los niños no salieran de noche? ¿O es algo más? ¿El eco de un trauma real? ¿De una catástrofe tan bestia que casi aniquila a sus antepasados? Pues eso es justo lo que vamos a investigar. Vale, antes de que Odín cayera, antes de la gran batalla, estaba la profecía. Y la profecía hablaba de un invierno. Pero ojo, no un invierno cualquiera. Hablamos del arma definitiva de la naturaleza contra la civilización. Es que intentemos ponernos en su lugar. 3 años. 3 años seguidos sin ver un verano. Sin cosechas, sin que el sol caliente la tierra. Solo nieve, hielo y un frío que te cala hasta los huesos. Para un pueblo que vivía de la agricultura, de la tierra, eso era el infierno. Era la pesadilla hecha realidad. Normal que pensaran que era el principio del fin del mundo, ¿no? Y una vez que ese invierno eterno había destrozado el mundo de los humanos, pues le tocaba el turno a los dioses. Porque el Ragnarok, en el fondo, no es una simple pelea de buenos contra malos. No. Es algo mucho más fundamental. Es el orden del universo colapsando frente al caos más puro. La historia es tremenda, ¿eh? Odín, el dios más sabio, devorado por un lobo. Thor, el más fuerte, consigue matar a su archienemigo, la serpiente gigante, pero solo para dar 9 pasos y caer muerto por su veneno. 9 pasos. Y por si fuera poco, llega el gigante Surt y Ala lo quema todo. Todo. Reduce el universo a cenizas. No hay vuelta atrás. Un final total. Y aquí tenemos una de las claves. El mito dice que un lobo monstruoso se come el sol, y por eso el cielo se vuelve negro. Una explicación, bueno, muy de la época. Pero, ¿y si esa imagen tan potente, fuera solo una forma de explicar algo real? Algo que vieron, pero no entendían. ¿Una causa científica? Y es justo en este punto donde tenemos que cambiar el chip. Dejar de ver esto como un cuento de fantasía y empezar a leerlo casi como el testimonio de alguien que lo vivió. Porque muchas veces las leyendas no son más que eso, una realidad pasada por el filtro del tiempo y del miedo. Pensemos un momento en las frases exactas que usan. El sol se vuelve negro, las estrellas desaparecen. Ojo que no dicen el sol es como un ojo ciego o metáforas raras, no. Es una descripción súper directa, casi como un titular de periódico. Es la voz de alguien que mira hacia arriba y sencillamente no entiende qué demonios está pasando. Eso no es poesía, es una crónica de sucesos. Claro. Y esa crónica de sucesos nos lleva, de repente, a un año muy específico, el año 536 después de Cristo. Y no es una fecha cualquiera. Los historiadores, analizando textos de todo el planeta, de China, de Bizancio, de todas partes, lo han llamado, y esto es literal, el peor año de la historia para estar vivo. Y ahora, la ciencia nos ha permitido reconstruir el puzzle. ¿Qué pasó en el 536? Pues una o varias erupciones volcánicas absolutamente gigantescas. Erupciones que escupieron tal cantidad de ceniza a la atmósfera que es casi imposible de imaginar. Esa ceniza no se quedó ahí, no. Creó una especie de velo, una manta que cubrió todo el hemisferio norte. El resultado, la luz del sol no pasaba. El planeta entero se quedó a oscuras, en un crepúsculo que no terminaba nunca. Y ojo, que no hablamos de unos días o unas semanas. Fueron 18 meses. Un año y medio completo con el sol reducido a una mancha pálida en el cielo, sin fuerza. Sin calor, las temperaturas cayeron en picado en todo el mundo. Y claro, el verano de ese año, pues simplemente no existió. Y lo más increíble es que de esto tenemos pruebas físicas. Si miramos los anillos de los árboles de Escandinavia de esa época, se ve clarísimo. El crecimiento se detiene en seco, casi a cero. Los árboles, que son como los grandes notarios de la historia, nos lo confirman. La vida en el planeta, literalmente, se paró. Ese fue el verdadero Fimbulvete. Claro, el coste humano de algo así fue brutal, especialmente en Escandinavia, que se llevó la peor parte. Sin verano, no hay cosecha. Un año tras otro. La arqueología lo demuestra. Hay miles de aldeas de esa época
que de repente se quedan vacías, abandonadas. Se calcula que la mitad de la población, la mitad, desapareció. Murió de hambre, de frío o simplemente se fue. Y aquí es donde todas las piezas encajan. ¿Recuerdan la pregunta que dejamos en el aire? Pues ya tenemos la respuesta. El lobo que se tragó el sol no era un lobo, era la ceniza de un volcán. Los que sobrevivieron a aquello, que debieron quedar traumatizados de por vida, intentaron dar una explicación a algo que era inexplicable. Y de ahí nació la historia del Ragnarok. No es que los dioses les hubieran fallado, es que su mundo, el mundo real, se estaba viniendo abajo. Pero lo más alucinante de todo esto no es solo el desastre en sí. Es lo que pasó después. Porque de esas cenizas, literalmente de las cenizas de un mundo devastado, nació algo nuevo, la era vikinga, la que todos tenemos en la cabeza. El Ragnarok al final no fue solo un punto y final, fue un punto de partida. Fue un efecto dominó, claro. Primero, el frío extremo acaba con la agricultura. Segundo, sin comida, llega el hambre y la sociedad se viene abajo. Tercero, los recursos se agotan. ¿Qué haces? Los que quedan vivos, desesperados, tienen que buscarse la vida en otra parte. Y para eso construyen barcos, se echan al mar. Y así, de la desesperación, nace la figura del vikingo invasor, el que cambiaría el mapa de Europa para siempre. Así que pensemos en esto. Esos vikingos que siglos más tarde llegaron a las costas de toda Europa no eran solo salvajes sedientos de sangre, como a veces los pintan. No, en su ADN cultural llevaban el trauma de sus abuelos, de los que sobrevivieron al invierno eterno. Toda esa visión fatalista, esa idea de que la vida es una lucha constante, venía de ahí. Venía de saber por experiencia propia que el mundo podía acabarse mañana. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Sobre qué son los mitos en realidad. A lo mejor no son solo cuentos. A lo mejor son algo mucho, mucho más importante. Es que las conexiones son increíbles. El Fimbulvetr, el invierno de 3 años del mito, ¿y qué tenemos en la realidad? Un invierno volcánico de 1 año y medio. El fuego del gigante Surt, que lo arrasa todo, pues ¿qué es eso, sino el recuerdo de unas erupciones volcánicas que cambiaron el planeta? Y la caída de los dioses, su incapacidad para evitar el desastre, es el reflejo perfecto de la impotencia de la gente ante algo tan enorme, algo que no podían controlar. Y esa es, quizás, la gran conclusión de todo esto. Los mitos son como la caja negra de un avión, pero de la humanidad entera. Son un mecanismo que tenemos para recordar, para no olvidar nunca los grandes traumas, las grandes lecciones del pasado. Una forma de asegurarnos de que el recuerdo de lo que nos dolió siga vivo incluso 1000 años más tarde. Lo que inevitablemente nos deja con una última pregunta. Una pregunta que da un poco de vértigo. Si dentro de 1000 años alguien mira hacia nuestra época, hacia el siglo XXI, ¿qué mitos contarán sobre nosotros? ¿Nuestras crisis, nuestros desafíos globales, se convertirán en las leyendas del futuro? Es una pregunta que una historia tan antigua como esta nos obliga a hacernos hoy.